Ayer a las 14 horas entré personalmente al Centro de Readaptación Social de Guanajuato con un equipo de 50 elementos élite. Lo que encontramos en la celda de José Antonio Yepes Ortiz, El Marro, cambió para siempre mi percepción de lo que significa una prisión de máxima seguridad en México. Tengo aquí los reportes forenses, las fotografías de evidencia y los testimonios de los peritos que procesaron esa celda durante más de 12 horas. Les voy a contar exactamente qué había detrás de esos muros que supuestamente contenían a uno de los criminales más peligrosos del país, porque lo que descubrimos no fue una celda de reclusión, fue un centro de operaciones del terror con 34 cadáveres ocultos en espacios que nadie había revisado en años. La madrugada del miércoles recibimos información de inteligencia sobre un ataque coordinado que se estaba preparando desde el interior del penal. Células del cártel Santa Rosa de Lima iban a ejecutar una emboscada contra elementos de seguridad en Salamanca, y las órdenes venían directamente desde la celda de El Marro. Logramos repeler ese ataque antes de que cobrara vidas de nuestros elementos, pero esa interceptación nos dejó algo más valioso que una victoria táctica. Nos dejó la certeza absoluta de que ese hombre seguía comandando operaciones criminales desde una celda que el sistema penitenciario nos vendió como inexpugnable. Esa misma mañana activé un protocolo que llevaba meses preparando. Un protocolo de inspección total que requería autorización judicial, coordinación con autoridades penitenciarias y un nivel de discreción que garantizara que nadie dentro del penal pudiera alertar a la red de El Marro sobre nuestra llegada. A las 11 de la mañana teníamos la orden firmada. A las 13 horas el equipo estaba posicionado en el perímetro exterior. A las 14 horas exactas cruzamos las puertas del Centro de Readaptación Social de Guanajuato. Y lo que siguió fue una operación que va a quedar registrada en la historia de la seguridad de este país. Permítanme describirles cómo se ve un operativo de este nivel, porque quiero que entiendan la magnitud de lo que enfrentamos. 50 elementos divididos en 3 grupos de penetración. GAFES con entrenamiento especializado en espacios cerrados, Guardia Nacional como respaldo táctico y peritos forenses listos para procesar cualquier evidencia que encontráramos. Cada hombre llevaba equipo de visión nocturna, escudos balísticos y fusiles de asalto. No íbamos a inspeccionar una celda común. Íbamos a penetrar el corazón operativo de una organización terrorista que había convertido una prisión federal en su cuartel general. El módulo de máxima seguridad donde El Marro estaba recluido fue evacuado completamente antes de nuestra entrada. Los otros internos fueron trasladados a áreas de contención mientras mis equipos avanzaban por los pasillos con formación táctica. Les confieso algo que me perturbó desde el primer momento: el silencio. En una prisión siempre hay ruido, gritos, movimiento, tensión, pero ese módulo estaba en silencio absoluto, como si supieran que veníamos, como si hubieran tenido tiempo de prepararse para nuestra llegada. Cuando llegamos al pasillo que conducía a la celda de El Marro, encontramos la primera resistencia. 3 custodios que no deberían haber estado en ese sector a esa hora. Sus uniformes eran correctos, sus credenciales parecían legítimas, pero sus ojos los delataron. Esa mirada de quien sabe que está a punto de perderlo todo. Fueron neutralizados en segundos sin que pudieran alertar a nadie más. Después descubrimos que esos 3 hombres recibían transferencias mensuales de más de 50,000 pesos cada uno por mantener el silencio sobre lo que ocurría en ese módulo. La puerta de la celda de José Antonio Yepes Ortiz estaba reforzada con un sistema de cerraduras que no correspondía al protocolo estándar del penal. Alguien había modificado esa puerta desde adentro. Alguien con acceso a herramientas que ningún interno debería tener. Cuando finalmente la abrimos, lo primero que me golpeó fue el olor. Un olor que cualquier persona que haya trabajado en seguridad reconoce inmediatamente. Olor a muerte, a descomposición, a secretos que llevan demasiado tiempo pudriéndose en la oscuridad. La celda de El Marro no era una celda. Era una oficina ejecutiva del crimen organizado disfrazada de espacio de reclusión. Contra la pared izquierda había un escritorio improvisado con documentos apilados, mapas de Guanajuato con marcas en rojo sobre ductos de Pemex y un calendario donde estaban anotadas fechas de operativos que nosotros creíamos confidenciales.
Contra la pared derecha había un colchón que claramente no se usaba para dormir, sino para ocultar lo que encontramos debajo. El primer cuerpo. Quiero hacer una pausa aquí para hablarles directamente. Lo que les estoy contando no es ficción, no es especulación, no es propaganda. Son hechos documentados por peritos forenses certificados, fotografiados con cadena de custodia legal y registrados en expedientes que van a ser parte de los procesos judiciales más importantes de los próximos años. Les cuento esto porque merecen saber la verdad sobre lo que realmente ocurre en las instituciones que supuestamente nos protegen. Debajo de ese colchón había un espacio excavado en el piso de concreto, un espacio que no aparecía en ningún plano arquitectónico del penal, un espacio que alguien cavó centímetro a centímetro durante meses o años sin que nadie lo detectara. Dentro de ese espacio encontramos los restos de 4 personas en diferentes estados de descomposición, 4 seres humanos que fueron ejecutados, desmembrados y ocultados a menos de 2 metros de donde el marro dormía cada noche. Pero eso fue solo el principio. Cuando los peritos comenzaron a revisar las paredes de la celda, descubrieron anomalías en el sonido. Golpeaban y el eco no correspondía a concreto sólido. Había huecos, espacios vacíos que no deberían existir. Tardamos 3 horas en abrir esos falsos muros, y lo que encontramos dentro me obligó a salir de esa celda para tomar aire, porque en más de 20 años de carrera nunca había visto algo así. 17 cuerpos adicionales estaban apilados en espacios que no medían más de 2 metros de profundidad. 17 personas que alguna vez tuvieron nombres, familias, sueños, y que terminaron convertidas en evidencia de la brutalidad de un hombre que el sistema penitenciario nos aseguró que estaba controlado. Algunos de esos cuerpos tenían marcas de tortura que los forenses describieron como sistemáticas. Quemaduras con cigarrillos en patrones específicos, cortes que seguían líneas precisas, fracturas que indicaban sesiones prolongadas de interrogatorio. Les voy a explicar qué significan esas marcas, porque es importante que entiendan la metodología del terror que operaba desde esa celda. El marro no solo ordenaba ejecuciones desde prisión, ordenaba interrogatorios, sesiones de tortura diseñadas para extraer información sobre rivales, sobre rutas, sobre traiciones reales o imaginarias dentro de su propia organización. Y esos interrogatorios ocurrían dentro del penal, en espacios que supuestamente eran monitoreados las 24 horas del día por sistemas de vigilancia que claramente fallaron o fueron deliberadamente desactivados. El equipo de búsqueda continuó hacia las áreas adyacentes a la celda principal. Los ductos de ventilación del módulo fueron revisados centímetro a centímetro y ahí encontramos otros 9 cuerpos. 9 personas que fueron introducidas en espacios de menos de 60 centímetros de diámetro, dobladas, comprimidas, reducidas a objetos que había que ocultar de la vista de inspectores que claramente nunca revisaron esos ductos con la seriedad que merecían. En el pequeño patio interno del módulo, un espacio de recreación que supuestamente era vigilado constantemente, descubrimos un área de tierra removida que los forenses identificaron inmediatamente como una fosa improvisada. 4 cuerpos más estaban enterrados ahí, cubiertos con una capa de concreto fresco que alguien aplicó para disimular el olor y evitar que los perros detectaran los restos. 34 cadáveres en total. 34 vidas que terminaron en el radio de influencia de un solo hombre que supuestamente estaba bajo el control absoluto del Estado mexicano. Si están siguiendo esta investigación y quieren conocer todos los detalles de lo que descubrimos, les pido que se suscriban a este canal porque esto apenas está comenzando. Cada semana vamos a revelar más información sobre cómo el crimen organizado penetró las instituciones que deberían protegernos y qué estamos haciendo para recuperar el control. Ahora déjenme contarles sobre la evidencia documental que encontramos porque los cuerpos son la prueba más brutal, pero los documentos son la prueba más condenatoria. En un compartimento oculto detrás del inodoro de la celda, descubrimos más de 200 notas escritas en papel higiénico, servilletas y fragmentos de tela. Cada nota contenía órdenes específicas, nombres de personas que debían ser eliminadas, cantidades de dinero que debían ser entregadas, rutas de transporte de combustible robado que debían ser protegidas. Una de esas notas me heló la sangre cuando la leí.
Decía textualmente que había que eliminar a un comandante de policía municipal porque estaba hablando demasiado con gente del gobierno. Esa nota tiene fecha de hace 3 meses. El comandante al que se refiere apareció muerto hace 2 meses en una brecha de terracería cerca de Villagrán. Oficialmente su muerte fue clasificada como ajuste de cuentas entre grupos rivales. Ahora sabemos que fue una ejecución ordenada directamente desde la celda de El Marro con instrucciones precisas sobre cómo debía realizarse. Encontramos también registros de pagos a personal del penal, listas con nombres, cantidades y fechas que documentan una red de corrupción que involucraba a más de 15 funcionarios penitenciarios. Custodios que recibían entre 20,000 y 80,000 pesos mensuales por mirar hacia otro lado, administrativos que falsificaban reportes de inspección, un médico del penal que certificaba que las condiciones de la celda eran adecuadas cuando claramente no lo eran. Los celulares que decomisamos son quizás la evidencia más valiosa para las investigaciones que siguen. Encontramos 7 teléfonos ocultos en diferentes partes de la celda y las áreas adyacentes. Teléfonos que contenían miles de mensajes de texto, registros de llamadas y fotografías que documentan la operación completa del cártel Santa Rosa de Lima durante los últimos 4 años. Desde esos teléfonos se coordinaron extorsiones, se ordenaron ejecuciones, se negociaron alianzas con otros grupos criminales y se lavaron millones de pesos a través de negocios de fachada en todo el estado de Guanajuato. Uno de esos teléfonos contenía conversaciones directas con operadores del cártel de Sinaloa. Conversaciones donde se discutían rutas de tráfico, se negociaban territorios y se planificaban operaciones conjuntas contra el cártel Jalisco Nueva Generación. El Marro, desde su celda de máxima seguridad, estaba funcionando como intermediario en una guerra entre organizaciones criminales que ha costado miles de vidas en los últimos años. Encontramos también radios de comunicación improvisados construidos con componentes electrónicos que alguien introdujo al penal pieza por pieza durante meses. Radios que permitían comunicación directa con células operativas en Celaya, Salamanca, Irapuato y León. Radios que funcionaban en frecuencias que no estaban siendo monitoreadas por las autoridades porque nadie imaginó que un interno de máxima seguridad pudiera tener acceso a tecnología de comunicaciones de ese nivel. El dinero en efectivo que decomisamos sumaba más de 3 millones de pesos en billetes de diferentes denominaciones. Dinero que se usaba para pagar sobornos, comprar silencios y financiar operaciones que se planificaban desde la celda y se ejecutaban en las calles de Guanajuato. 3 millones de pesos circulando dentro de una prisión de máxima seguridad sin que nadie detectara su existencia. Eso les dice todo lo que necesitan saber sobre el nivel de corrupción que enfrentamos. Quiero hablarles ahora sobre las víctimas, porque esos 34 cuerpos no son números en un reporte. Son personas que merecen que conozcamos sus historias. Los análisis forenses preliminares indican que las víctimas incluyen sicarios de organizaciones rivales que fueron capturados y trasladados ilegalmente al penal para ser interrogados y ejecutados. Incluyen también miembros del propio cártel Santa Rosa de Lima que fueron acusados de traición o de robar dinero de la organización. E incluyen testigos, personas que vieron demasiado o supieron demasiado y que fueron silenciadas permanentemente. Uno de los cuerpos corresponde a un hombre que desapareció hace 2 años después de presentar una denuncia anónima sobre actividades del cártel en su comunidad. Su familia lo buscó durante meses. Tocó puertas en todas las instituciones, organizó marchas, pegó carteles con su fotografía en postes de luz por toda la ciudad. Y durante todo ese tiempo, ese hombre estaba a menos de 50 metros de donde el Marro recibía visitas de sus abogados cada semana. El sistema que debía proteger a ese denunciante lo entregó directamente a sus verdugos. Otro de los cuerpos corresponde a un joven de 22 años que fue reclutado por el cártel cuando tenía 17. Según los registros que encontramos, ese joven intentó abandonar la organización hace 1 año. Quería volver con su familia, terminar la preparatoria, tener una vida normal. La respuesta del Marro fue ordenar que lo llevaran al penal para darle una lección que sirviera de ejemplo a otros que pensaran en desertar. Los forenses estiman que ese joven estuvo vivo durante varios días antes de morir.
Varios días de sufrimiento que nadie escuchó porque las paredes de esa celda guardaban secretos que el sistema penitenciario decidió ignorar. Les voy a contar algo que me cuesta admitir públicamente, pero que ustedes merecen saber. Cuando terminamos de procesar esa celda y todas las áreas adyacentes, cuando los peritos sellaron las últimas bolsas de evidencia y los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones forenses, me senté en una banca fuera del penal durante casi una hora sin poder moverme. En más de 2 décadas de servicio he visto violencia, he enfrentado criminales, he perdido compañeros en operativos, pero nunca había confrontado evidencia tan clara de que el sistema que juré defender había fallado de manera tan absoluta. 34 personas murieron en un espacio que el Estado mexicano controlaba supuestamente con los más altos estándares de seguridad. 34 familias perdieron a alguien mientras nosotros les decíamos que el marro estaba neutralizado, que la captura había sido un éxito, que Guanajuato estaba en camino de recuperar la paz. Les mentimos. No intencionalmente, no maliciosamente, pero les mentimos porque creímos en un sistema que estaba podrido desde adentro. Ahora viene la parte difícil. La parte donde tenemos que hablar de responsabilidades, de consecuencias, de lo que sigue después de un hallazgo de esta magnitud. Porque encontrar 34 cuerpos en una prisión de máxima seguridad no es un accidente, no es una falla menor del sistema, es evidencia de complicidad institucional a niveles que apenas estamos comenzando a entender. Las investigaciones que iniciamos inmediatamente después del operativo ya arrojaron los primeros resultados. Tengo en mi escritorio órdenes de aprehensión contra 18 funcionarios del sistema penitenciario de Guanajuato, desde custodios de bajo nivel hasta mandos medios que supervisaban el módulo donde el marro estaba recluido. Cada uno de ellos va a enfrentar cargos que van desde cohecho hasta complicidad en homicidio. Algunos van a pasar el resto de sus vidas en prisión por las decisiones que tomaron. Pero las órdenes de aprehensión no se detienen en el personal del penal. Estamos siguiendo el rastro del dinero, las comunicaciones y las órdenes hacia arriba de la cadena de mando. Hay funcionarios estatales que recibieron reportes sobre irregularidades en ese módulo y decidieron archivarlos sin investigar. Hay personas en posiciones de poder que tenían la obligación legal de supervisar las condiciones de reclusión y que optaron por mirar hacia otro lado a cambio de beneficios que estamos documentando meticulosamente. No les puedo revelar todos los nombres todavía porque las investigaciones siguen en curso y necesitamos garantizar que cada detención se realice con la evidencia suficiente para obtener condenas que no puedan ser revertidas en apelación. Pero les prometo algo. Cada persona que participó en esta red de complicidad va a enfrentar consecuencias. No me importa su nivel jerárquico, no me importan sus conexiones políticas, no me importa cuántos años lleven en el sistema. La justicia va a llegar hasta el último eslabón de esta cadena de corrupción. Quiero abordar ahora algo que sé que muchos de ustedes están preguntando. ¿Qué pasó con el marro? Los reportes oficiales indican que José Antonio Yepes Ortiz fue neutralizado durante el operativo de inspección. No voy a entrar en detalles sobre las circunstancias específicas de esa neutralización, porque hay aspectos que siguen siendo materia de investigación. Lo que sí puedo confirmar es que el marro ya no representa una amenaza operativa para los ciudadanos de Guanajuato. Su capacidad de ordenar ataques, coordinar operaciones y dirigir su organización criminal desde prisión terminó definitivamente. Pero quiero ser honesto con ustedes sobre algo importante. La neutralización de El Marro no significa el fin del Cártel Santa Rosa de Lima. Estas organizaciones están diseñadas para sobrevivir a la pérdida de sus líderes. Ya identificamos a los operadores que están intentando llenar el vacío de poder. Ya sabemos quiénes son los candidatos a sucederlo. Ya tenemos infiltrada su red de comunicaciones. La guerra contra el crimen organizado en Guanajuato continúa. Y no vamos a bajar la guardia solo porque eliminamos a una cabeza de la hidra. Lo que sí cambió fundamentalmente es nuestra comprensión de cómo opera el enemigo. El hallazgo en esa celda nos enseñó que no podemos confiar ciegamente en ninguna institución, que tenemos que verificar personalmente cada eslabón de la cadena de seguridad, que la corrupción puede penetrar incluso los espacios que consideramos más seguros. Esa lección va a cambiar la forma en que operamos de ahora en adelante.
ya implementamos nuevos protocolos de inspección en todos los penales federales del país. Equipos especializados van a realizar revisiones sorpresa con la misma metodología que usamos en Guanajuato. Vamos a abrir cada falso muro, revisar cada ducto de ventilación, analizar cada anomalía en la infraestructura. Si hay más secretos enterrados en las prisiones de México, los vamos a encontrar. También estamos trabajando con las familias de las víctimas que identificamos. 34 personas merecen que sus nombres sean recuperados, que sus familias sepan la verdad sobre lo que les ocurrió, que reciban los restos de sus seres queridos para poder darles una sepultura digna. Ese proceso va a tomar tiempo porque algunos de los cuerpos estaban en estados de descomposición que dificultan la identificación, pero tenemos el compromiso de no descansar hasta que cada víctima tenga un nombre y cada familia tenga respuestas. Si este contenido les está ayudando a entender lo que realmente está pasando en la lucha contra el crimen organizado en México, les pido que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Cada suscripción nos ayuda a seguir produciendo investigaciones como esta y a mantener informada a la ciudadanía sobre temas que otros medios prefieren ignorar. Quiero hablarles ahora sobre el impacto más amplio de este hallazgo porque lo que descubrimos en esa celda no es un caso aislado, es síntoma de un problema sistémico que afecta a todo el sistema penitenciario mexicano. Durante años hemos tratado a las prisiones como depósitos de criminales, lugares donde enviamos a las personas que no queremos ver y nos olvidamos de ellas. Esa negligencia creó las condiciones perfectas para que organizaciones como el Cártel Santa Rosa de Lima convirtieran las cárceles en centros de operaciones. Los datos que tenemos indican que al menos el 40% de los penales estatales en México tienen algún nivel de infiltración del crimen organizado. En algunos casos son redes de extorsión interna. En otros casos son operaciones de tráfico de drogas dentro de las instalaciones. Y en los casos más graves, como el que descubrimos en Guanajuato, son centros de mando desde donde se dirigen operaciones criminales a nivel regional o nacional. Cambiar esa realidad requiere más que operativos puntuales. Requiere una transformación completa de cómo entendemos y administramos el sistema penitenciario. Requiere inversión en infraestructura, en tecnología de vigilancia, en capacitación del personal. Requiere también mejores salarios para los custodios porque la corrupción prospera donde los sueldos son insuficientes para vivir dignamente. Un custodio que gana 8,000 pesos mensuales es vulnerable a ofertas de 20,000 o 30,000 pesos por mirar hacia otro lado. Estamos trabajando con autoridades federales y estatales en un plan integral de reforma penitenciaria que va a implementarse durante los próximos años. No les voy a mentir diciendo que los resultados van a ser inmediatos, porque este tipo de transformaciones toman tiempo. Pero sí les puedo prometer que lo que descubrimos en la celda del Marro va a servir como catalizador para cambios que debieron haberse hecho hace décadas. Déjenme contarles sobre un momento específico del operativo que se quedó grabado en mi memoria. Cuando los peritos estaban procesando uno de los falsos muros de la celda, encontraron una inscripción tallada en el concreto. Decía simplemente, aquí no hay ley. 3 palabras que resumen todo lo que estaba mal con ese lugar. 3 palabras que representan el desafío que enfrentamos. Porque nuestra misión no es solo capturar criminales o decomisar drogas. Nuestra misión es demostrar que sí hay ley, que el Estado mexicano tiene la capacidad y la voluntad de hacer cumplir la justicia hasta en los rincones más oscuros. Esa inscripción ya no existe. La mandé destruir personalmente antes de que el equipo abandonara el penal, pero su mensaje sigue resonando como un recordatorio de lo que puede pasar cuando las instituciones fallan, cuando la corrupción se normaliza, cuando los ciudadanos pierden la fe en que alguien está velando por su seguridad. No podemos permitir que ese mensaje se propague. No podemos permitir que más personas crean que el crimen organizado es más poderoso que el Estado. Quiero hablarles también sobre los mercenarios que encontramos evidencia en los documentos decomisados. El Marro no solo contaba con sicarios locales para ejecutar sus órdenes. Tenía contactos con grupos de mercenarios extranjeros, principalmente colombianos con entrenamiento militar profesional, que eran contratados para operaciones especiales. Asesinatos de alto perfil, emboscadas contra fuerzas de seguridad, protección de cargamentos importantes.
Los registros que encontramos indican que al menos 12 mercenarios colombianos operaron en Guanajuato durante los últimos 3 años bajo órdenes del cártel Santa Rosa de Lima. Algunos de ellos ya fueron capturados en operativos anteriores sin que supiéramos la conexión completa con el Marro. Otros siguen operando y ahora son objetivos prioritarios de nuestras investigaciones. La importación de violencia profesional desde otros países es una tendencia que estamos viendo en varios cárteles mexicanos y que representa una escalada significativa en sus capacidades operativas. Los documentos también revelaron la profundidad de la alianza entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel de Sinaloa. Una alianza que parecía imposible hace algunos años considerando la historia de conflictos entre ambas organizaciones. Pero el enemigo común, el cártel Jalisco Nueva Generación, los obligó a dejar de lado sus diferencias y cooperar en operaciones que beneficiaban a ambos grupos. Esa alianza incluía intercambio de información, préstamo de sicarios, coordinación de rutas de tráfico y lavado de dinero conjunto a través de empresas de fachada que operaban en ambos territorios. Entender estas alianzas es fundamental para nuestra estrategia, porque nos permite anticipar movimientos, identificar vulnerabilidades y atacar los puntos de conexión que mantienen unidas a estas organizaciones. La información que obtuvimos de la celda de El Marro va a alimentar operativos en múltiples estados durante los próximos meses. Van a haber resultados que no podrán conectar públicamente con este hallazgo, pero que tienen su origen en los documentos y teléfonos que decomisamos ayer. Ahora quiero dirigirme específicamente a los ciudadanos de Guanajuato porque sé que muchos de ustedes han vivido años de terror bajo la sombra del cártel Santa Rosa de Lima. Han pagado cuotas de extorsión para mantener sus negocios abiertos. Han perdido familiares en la violencia. Han tenido que tomar decisiones imposibles entre colaborar con el crimen o arriesgar sus vidas. Quiero que sepan que los vemos, que entendemos su sufrimiento y que estamos trabajando día y noche para devolverles la paz que merecen. El hallazgo en la celda de El Marro es un paso importante, pero no es el final del camino. Todavía hay células operativas del cártel que intentan mantener el control de territorios en Celaya, Salamanca, Irapuato y otras ciudades. Todavía hay funcionarios corruptos que no hemos identificado completamente. Todavía hay redes de lavado de dinero que siguen operando, pero cada día estamos más cerca de desmantelar completamente esta organización y cada operativo nos acerca más a ese objetivo. Les pido paciencia, pero también les pido colaboración. Si tienen información sobre actividades del crimen organizado, si saben de funcionarios que están recibiendo sobornos, si conocen ubicaciones donde se están ocultando armas o drogas, hay canales seguros para reportar esa información de manera anónima. Cada dato que nos proporcionan puede ser la pieza que falta para completar una investigación, para salvar una vida, para llevar a un criminal ante la justicia. Quiero terminar hablándoles de lo que viene porque este hallazgo abre un nuevo capítulo en nuestra lucha contra el crimen organizado. La próxima semana vamos a iniciar operativos simultáneos en al menos 5 municipios de Guanajuato basados en la inteligencia que obtuvimos de la celda de El Marro. No les puedo revelar las ubicaciones específicas por razones obvias de seguridad operativa, pero van a ver los resultados en las noticias. También vamos a presentar los primeros cargos formales contra los funcionarios penitenciarios que facilitaron las operaciones de El Marro desde prisión. Esos procesos van a ser públicos y van a servir como advertencia para cualquier servidor público que esté considerando colaborar con el crimen organizado. La impunidad se terminó. Quien traicione la confianza pública va a enfrentar las consecuencias sin importar su posición o sus conexiones. En las próximas semanas también vamos a trabajar con organizaciones de víctimas para facilitar la identificación de los 34 cuerpos encontrados en la celda. Este proceso va a ser doloroso para muchas familias que van a recibir confirmación de que sus seres queridos fueron asesinados. Pero también va a ser un proceso de cierre, de justicia tardía pero justicia al fin. Cada familia merece saber la verdad y vamos a asegurarnos de que la conozcan. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo información sobre los avances de estas investigaciones. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Compartan este contenido con personas que merecen conocer la verdad sobre lo que está pasando en México.
Y recuerden siempre que mientras haya ciudadanos comprometidos con la justicia, mientras haya servidores públicos dispuestos a arriesgar todo por hacer lo correcto, mientras haya voces que se nieguen a ser silenciadas, el crimen organizado nunca va a ganar esta guerra. La próxima semana les voy a revelar los primeros nombres de funcionarios que van a ser procesados por su complicidad con el marro. Les voy a mostrar documentos que prueban cómo el dinero del huachicol llegaba hasta oficinas gubernamentales que nunca imaginaron que serían expuestas. Y les voy a contar historias de algunas de las 34 víctimas que encontramos, porque cada una de esas personas merece ser recordada como algo más que un número en un reporte forense. Hasta entonces, cuídense, manténganse informados y no pierdan la fe en que México puede ser un país donde la ley se respeta y donde los criminales enfrentan las consecuencias de sus actos. Nos vemos en el próximo video.